a todas y todos, bienvenidos a esta nueva conferencia del Centro Virtual de Acción Climática. Desde la Dirección de Educación para el Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de aprendizaje e inspiración. Junto con nuestro aliado, Grupo Ecológico Sierra Gorda, buscamos generar diálogos significativos sobre la acción climática y la educación ambiental, explorando herramientas y estrategias para impulsar el cambio desde nuestras comunidades. Hoy tenemos un invitado especial que está acercando la ciencia a las personas de forma clara, accesible y movilizadora. Para que conozcan un poco más sobre nuestro ponente, vamos a proyectar una semblanza de su trayectoria. Adelante con el video. Y sin más preámbulos, les doy la palabra a Ricardo Borja, quien nos compartirá su experiencia como periodista de divulgación científica y el poder de la comunicación para movilizar a la acción. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me emociona mucho poder compartirles todo lo que hacemos acá desde Ecuador con la intención de mostrar la importancia de la divulgación científica, mostrar la importancia de que tenemos que poner estos temas sobre la palestra, sobre el debate público, pero de una manera que creo que es democratizar la información, una manera sencilla, una manera graciosa, una manera muy interactiva con las personas. Y básicamente es a eso a lo que me dedico, a hacer TikToks, a hacer Reels, que es parte de todo esta construcción narrativa tan importante. Cuando entré a trabajar a Conciencia, que es el Laboratorio de Divulgación Científica de la Universidad Católica de Ecuador, teníamos un planteamiento. Tenemos que acercar la ciencia a la gente, a las personas de pie. Hay muchísimas investigaciones interesantes, muchísimas investigaciones que pueden ser trascendentales y que pueden marcar un antes y un después en ciertos ámbitos. Por ejemplo, aquí se trabaja con péptidos y se están haciendo investigaciones para tratar ciertos tipos de cáncer. ¿Cómo hacemos que esta información sea de interés común? ¿Cómo hacemos que este tipo de investigaciones que toman años, que tienen presupuesto, sean herramientas para que la gente se informe y pueda utilizarlas a favor o quizás en un debate, en una conversación? Esa es la idea de todo esto. Comunicación para transformar ciencia, narrativa y acción climática. Quiero contarles un poco de, de lo que son nuestros canales de divulgación científica y cómo nosotros desde Ecuador hemos trabajado sobre todo en temas que tienen que ver con medio ambiente. Les voy a contar un poco del cronograma de cómo está diseñado este taller. Vamos a hablar de los casos de Ri- éxito que hemos tenido en Indeciencia, conceptos Ricardo, de... Sí. no estamos viendo tu pantalla. No está en mi pantalla. Capaz que tengo que volver a... Vamos a probar ahí. Ahí, Ahí estamos me viendo, imagino. súper, Sí, sí, buenísimo. perfecto. Les comentaba el cronograma que más o menos vamos a trabajar. La idea es que podamos ir conversando, que podamos ir mostrándoles ciertos aspectos.
lo que también van a ver en esta presentación son algunos de los capturas de pantalla de los clips que hemos sacado, porque mucho de lo que hacemos nosotros en este tipo de divulgación científica es actuar la información, es hacer pequeños sketches. Tenemos diferentes formatos, pero la intención de esto es que ustedes entiendan la importancia de la divulgación científica y de qué manera nosotros podemos acercarnos a las personas con estas temáticas tan complejas que son a veces. Vamos a hablar de los casos de éxito sobre la incidencia social, conceptos elementales para entornos digitales, la creación de estrategias digitales para optimizar métricas, una conceptualización de idea creativa y estructuras digitales. Me parece importante entender la morfología y cómo funcionan las redes sociales, porque el punto de todo esto es que nosotros entendemos cómo funcionan las redes sociales, cómo la gente utiliza y cómo son los hábitos de consumo de información para nosotros sobre ese conocimiento empezar a trabajar líneas elementales en mensajes claves. ¿Cuáles son las campañas de éxito? Nosotros desde Indesciencia trabajamos en 3 consultas populares en Ecuador. En las 3 ganamos. La primera es del Chocó Andino. ¿Qué querían hacer en el Chocó Andino? Querían seguirlo explotando. En el 2023 existió la consulta popular donde los quiteños votamos para decidir si es que se seguía explotando la minería metálica en este espacio tan biodiverso cerca de la capital de Ecuador. El 60% de los ecuatorianos votaron sí para detener la minería metálica. Lo que hicimos nosotros fue una campaña audiovisual en redes sociales donde trabajamos en diferentes sketches para visibilizar las problemáticas y también hacerle un frente a las empresas mineras, que ellos posicionaban que esto es progreso, que este tipo de cosas ayuda a la parte económica de las mancomunidades, lo cual a través de datos, porque también trabajamos con científicos, biólogos, trabajamos con muchas personas que habían realizado sus investigaciones en este territorio para mostrar cuáles serían las problemáticas reales, cuál sería el impacto a largo plazo. Después tuvimos participación en una de las consultas populares más importantes, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, que fue la consulta popular sobre el Yasuní ITT, el bloque 43. También se ganó con más del 59% de ecuatorianos que decidieron, esta fue nacional, que los ecuatorianos decidieron que no querían seguir explotando estos bloques y que tenía que mantenerse el petróleo bajo tierra. Aquí fue más difícil porque tuvimos que trabajar sobre no solo lo que piensan los quiteños, sino sobre lo que piensa la costa, lo que piensa la Amazonía, la región insular de Ecuador. Somos eh, un país con diferentes regiones y cada región piensa diferente. Esto es importante porque vamos a ir analizando cómo funcionan las redes sociales en cuanto a generaciones, en cuanto a regiones y en cuanto a tipo de gustos. Y finalmente, el año pasado también trabajamos en la consulta popular, ganamos en 2 preguntas que eran las que trabajamos nosotros, que eran sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Básicamente se estaba planteando que se iba a incluir dentro del Código de Trabajo el trabajo por horas en Ecuador, lo cual es un poco contradictorio y un poco difícil de entender en un contexto ecuatoriano en el cual no se tiene todavía medido cuál es, por ejemplo, cuánto cuesta la hora en Ecuador. Entonces, son temas que todavía no se podían profundizar y se les quería incluir. Son las 3 campañas de éxito que nosotros tuvimos acá en Ecuador. No sé si es posible ponerles un ejemplo más o menos de lo que nosotros hacemos. Voy a hacer el intento acá para ver si es que podemos nosotros mostrarles lo que hacemos. Parece que no me da la posibilidad, pero bueno. Sí, si tienes los links, Sí, aquí me los está. puedes compartir y te ayudamos. Ah, está perfecto. Ajá. A ver, vamos a ver. Son una serie de videos. Me parece que no se está escuchando. Al momento de compartir pantalla está la opción para compartir pantalla con sonido. A ver, vamos a ver. Igual, si me quieres compartir el link, lo puedo compartir desde acá. Sí, te voy a compartir mejor el link para Súper. para que me ayudes compartiendo. Ujú. Ahí, ahí te lo mandé.
sé si te llegó. Ah, buenísimo. Aquí podemos hacer el campamento de obreros y... ¡Guzmán! ¡El casco! ¿Qué te despiertan? Necesitamos un reemplazo para el Guzmán. Oye, ¿sabes algo de explotación petrolera? ¿Estás dando un pozo petrolero en el Depar? Sí, loco, descubrí que tenemos... Van a ir todos esos gases. ¿Y qué van a hacer cuando hay un derrame? Relájate, el Estado ahora tiene tecnología de punta. Y ya sabes que el gobierno tiene todo bajo control, como la seguridad del país. ¿Qué? Pero si la anterior semana hubo un derrame de 1.200 barriles de crudo en Esmeraldas. Ay, Ricky, pero es que ahí no hay ni ley ni Dios, pues. En otros lugares, como el Yasuní, la explotación es súper limpia y segura. Solo de lo que sabemos, han habido 22 derrames en el Yasuní TT. Y el Ministerio del Ambiente reconoce que en Ecuador hay uno pasando un día. José, Petroecuador no es el mejor informativo. Ah, ya bueno, pero ¿y ahora qué hacemos con ese hueco en tu cuarto? José, creo que ya perdimos la garantía de la rienda. Ok. Eh, Esa es parte de lo que nosotros hicimos como una campaña de incidencia para mostrar a través de datos y con una realidad, en este caso alterada, de lo que podría pasar si es que nosotros en Quito, en mi departamento, tuviésemos la chance de hacer explotación petrolera, porque dentro del Yasuní hay también pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos no contactados. Entonces, trabajamos esta serie de videos y pudimos ganar la consulta para que se deje de explotar el Yasuní. Pero ¿cómo llegamos a todo esto? Y es importante darse cuenta que no es una construcción improvisada de información o de solo lanzar TikToks al aire. Lo que se intenta aquí sí es entender desde un punto de vista teórico algunos conceptos para poder desarrollar contenido de valor. Si bien es cierto, todos podemos aquí utilizar redes sociales, nos puede gustar TikTok, nos puede gustar Facebook, nos puede gustar Instagram y vemos un montón de contenido. De hecho, nosotros convivimos con contenido, es la manera de entretenerse ahora, pero aquí el concepto clave es el contenido de valor. ¿Cuál es el contenido que a nosotros nos sirve para poder utilizar como información, para utilizarla en una conversación? Y aquí parte lo que hacemos nosotros. Yo he querido escoger aquí uno de los conceptos que más me han ayudado para poder definir lo que hacemos nosotros en divulgación científica, que es la culture, que es un concepto desarrollado por eh, un periodista y también analista de medios de comunicación colombiano que se llama Omar Rincón. ¿Qué es la culture? Es la cultura común del siglo XXI donde lo cool marca el criterio del buen gusto. ¿Qué significa esto? Que ahora lo que se considera de buen gusto es el entretenimiento. El entretenimiento entendido desde qué punto? Desde lo que tiene que ver con la música pop, desde lo que tiene que ver con Hollywood, el fútbol, influencers, videojuegos, y todo este entretenimiento que viene desde Estados Unidos que nos va entregando y también nos va en cierto sentido hegemonizando un sentido de entretenimiento, donde pensamos que si no me entretiene no me gusta y como tenemos tantos estímulos ahora, pues esa es la intención de este tipo de contenidos, estimularte. La culture trata conceptos mucho más pequeños, pero que vale la pena revisarlos dentro de un espacio como son las redes sociales. El engagement, por ejemplo, que es el compromiso que se tiene con el creador. Cuando tú creas contenido, lo que tienes que hacer es crear una comunidad y esta comunidad nutriéndola de avances en tus estudios, de avances en tu contenido, de ser constante para que ellos tengan un compromiso contigo y puedan identificarse. En el caso de que exista algún tipo de polémica de algún tema, tu comunidad es la que te respalda, tu comunidad es la que va trabajando contigo y te va poniendo los cimientos para que tú puedas seguir creciendo. Tenemos otro concepto que también es interesante. Todos estos son conceptos, digamos, nuevos que aparecen en redes sociales, pero entenderlos vale la pena para poder avanzar con lo de la culture. Tenemos lo aesthetic, que es el placer a la vista. Ahora Instagram, lo que intenta con esto es que todo lo que se vaya sacando en su feed, que es la parte
que nosotros vemos cuando tenemos el celular es que se vea bonito, que se vea estético, que sea placentero cuando nosotros lo vemos. Y tenemos el otro concepto que es lo cringe, que es vergüenza ajena, que es lo que tenemos que evitar cuando nosotros trabajamos. Basándonos en esta teoría, nosotros tenemos estos tres pilares que utilizamos, sobre todo el cringe, que es evitar dar vergüenza ajena, porque cuando alguien da vergüenza cuando está en el celular con, pues me imagino que han visto algún tipo de contenido, tú solo le scrolleas o le pasas porque te dio vergüenza. Entonces, eso es lo que debemos de evitar y ya les voy a ir explicando más o menos cómo nosotros evitamos esto. ¿Cuáles son las claves de la creación de contenido? ¿Cómo que somos disruptivos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar? Primero que nada, las redes sociales fueron diseñadas para entretenerse. Ese es el principio básico que utilizamos nosotros en Indeciencia. Es de entretenimiento. Nosotros no llegamos con ideas moralistas, lecciones de vida en redes sociales. La gente, y cuando ustedes utilizan redes sociales, muchas veces son en su momento de ocio. Cuando tienes un descanso, cuando vas en el bus, cuando estás en la cama antes de dormir, estás en una red social, te estás riendo de memes, de videos, de reels, estás conversando con alguien, es un espacio de ocio. Entonces tú no puedes llegar a ese espacio de ocio con contenido que no es lo suficientemente digerible. Cuando tú tomas en cuenta que es entretenimiento, que tú compites con gatitos, que tú compites con bailes, que tú compites con historias de miedo, con series cortadas a la mitad en TikTok, sabes que tienes que ingresar a ese mundo a través de un entretenimiento, a través de risas, a través de ciertas narrativas que te permitan empatizar con la persona o con los usuarios que están del otro lado. Como les decía, no se trata de dar lecciones de vida, sino mostrar el sin razón de las decisiones humanas. En este caso, como, por ejemplo, el cambio climático, a pesar de que desde las empresas nos dicen que tenemos que usar sorbetes, que tenemos que priorizar el ahorro de agua, que es una cosa muy importante y que tiene que ver mucho con cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los desechos y con el medio ambiente, pero también tienen una responsabilidad mucho más grande ciertas empresas que utilizan, por ejemplo, miles de toneladas de agua para cultivos. Entonces, la idea es como mostrar este sin razón de las decisiones humanas, de que te piden algo, pero desde empresas grandes están haciendo otras cosas. Esas contradicciones es lo que nosotros intentamos identificar. ¿Qué más tenemos dentro de las claves? Es la confianza. Según Reuters, los usuarios en Internet confían más en los líderes de opinión e influencers que en los medios. Y este es un punto clave en todo, porque ahora la gente que consume información ya no le cree tanto a los medios grandes, sino cree a los líderes de opinión y a los influencers, cómo ellos perciben la información, cómo ellos te dan opinando. Lamentablemente a la gente ahora le gusta que le den opinando. Ellos necesitan saber la opinión del debate, la opinión del partido de fútbol, la opinión de la película. Por eso, por ejemplo, Javier Ibarreche, que es uno de los creadores de contenido de México, súper conocido en cuanto a cine, se hizo muy conocido más que por describir películas, sino por opinar de las películas. La gente quiere que les opinen de ese tipo de cosas, porque son opiniones mucho más reales, opiniones mucho más acercadas, metáforas mucho más entendidas desde nuestro contexto. Entonces, ya perdió fuerza el medio tradicional porque no es una conversación vertical donde el medio tradicional tenía toda la información y nosotros, consumidores, estábamos esperando esa información. Ahora es una comunicación mucho más horizontal, donde podemos interactuar directamente con nuestro creador de contenido y nos sentimos parte de la creación de la información, porque podemos sugerir, porque podemos incentivar una conversación. Entonces, más o menos va por ahí la importancia de los líderes de opinión y de los influencers. Ahora aquí es importantísimo hacer esta diferencia entre los medios tradicionales, que es radio, prensa, televisión, y los medios, digamos, digitales, donde ahora no se masifica el mensaje, sino es un contenido de nicho, es mucho más cercano y sencillo, diferente a lo que ocurre con la televisión, por ejemplo. Lo importante dentro de la creación de contenido, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, cambio climático, medio ambiente en general, es crear comunidades que te guíen, comunidades en las cuales tú puedas respaldarte. Eso es importantísimo. No podemos comunicar a todo el mundo como eran en medios tradicionales antes, sino tenemos que buscar nuestro nicho y en ese nicho trabajar. Porque lo que te da los medios digitales es que es una comunicación mucho más específica para un grupo especializado o más que nada para un grupo que comparte un interés común, en este caso el medio ambiente. ¿Cuáles son los formatos que nosotros tenemos que utilizar dentro de la creación de contenido? No existe una fórmula exacta,
de crear contenido, existen muchas variables, existen muchas maneras, pero depende mucho a quién quieras tú llegar. Por eso hay que ir explorando ciertos formatos. No se trata de copiar, sino de mejorar y analizar un contenido previo. La idea no es migrar formatos, sino entender a la plataforma para optimizar resultados. Lo que pasaba hace unos 3, 4 años en medios tradicionales es que ellos se abrían una página de Facebook o se abrían una cuenta en X y solo pasaban el noticiero. Entonces, eso es migrar contenido. Y no te estás adaptando a las nuevas dinámicas, a las nuevas narrativas. Cuando nosotros creamos contenido, tenemos que entender la plataforma, tenemos que entender el algoritmo, que es importantísimo para saber llegar a los usuarios. ¿Por qué les hablo de las redes sociales y por qué es importante la divulgación científica? Porque a través de un celular tú puedes contar una realidad, porque a través de un celular tú puedes hacer una denuncia social y porque a través de un celular tú puedes hacer cambios reales. Y es como les he mostrado en las consultas populares a través de una campaña establecida y cimentada, logramos que la gente eh, decida, tuvimos influencia sobre una decisión para cuidar el medio ambiente, que fue el Yasuní, que fue el Choco Andino, y en temas sociales sobre trabajo por horas. Hay una influencia, pero para llegar a esto hay que entender cómo funcionan las redes sociales y tener una responsabilidad, obviamente, de cómo utilizamos esto para ciertas decisiones que son trascendentales en un país o en una región. Imagínense lo que pasó, por ejemplo, en la primavera árabe en el 2010, donde a través de Facebook los manifestantes árabes evitaron la censura que estaban teniendo los gobiernos, por ejemplo, en Egipto, para protestar. Y entonces, como los medios tradicionales estaban manipulando la información a través de Facebook, ellos se reunieron, empezaron a mandar mensajes en clave y pudieron salir a manifestarse de manera organizada. Eh, por ejemplo, Me Too, que es un movimiento de Harvey Weinstein, que también ocurrió en Estados Unidos, donde muchas personas dieron su testimonio de lo que estaba ocurriendo en, en Hollywood sobre la violencia sexual, por ejemplo. Entonces, redes sociales, también las redes sociales tienen un impacto fuertísimo cuando nosotros entendemos cómo funcionan los algoritmos y entendemos cómo crear contenido de valor para influir dentro de cierto tipo de decisiones. Lo que hacemos en redes sociales es definir un estilo, un tema y un punto de interés y una posición. En redes sociales hay un tema clarísimo que lo tenemos nosotros y es que no existe la neutralidad. Para gente tibia tenemos un montón de personas que no toman decisiones, pero nosotros no. Nosotros tenemos una postura y la defendemos. No hablamos de polarización de puntos, hablamos de tener una posición clave dentro de una conversación. En este caso, y yo lo digo abiertamente, yo soy periodista, para mí la objetividad no existe como tal, pero si tengo que defender mi punto, lo defiendo a través de datos, lo defiendo a través de teorías, lo defiendo a través de conceptos, y en este caso yo como periodista defiendo y la existencia del cambio climático. Y ustedes deben conocer también que existen personas negacionistas que están en contra de aceptar el cambio climático. Ahí tienen a Donald Trump, por ejemplo, que él niega el cambio climático, por ejemplo, a través, y eso que hay estudios, que hay grupos científicos, pero bueno, esas son toma de posiciones que se deben defender y se deben argumentar. Cuando tú creas contenido para redes sociales, una de las cosas más importantes y que te pueden ayudar muchísimo es la creación de personajes. La gente es muy aspiracional, la gente desea, la gente vive a través de. Entonces las redes sociales te dan la oportunidad de crear personajes. Por ejemplo, mi personaje, yo siempre soy la parte mala de los temas que hablamos. ¿De qué me refiero? Yo soy machista, yo soy una persona homofóbica, yo soy una persona que es negacionista en mi personaje. Entonces ese es mi personaje y cuando hacemos sketch, el resto de personajes que también son periodistas me intentan dar la contra, me intentan decir que esto no es así, me intentan mostrar el ridículo de ciertos argumentos que yo tengo. Por ejemplo, últimamente se ha visto que hay un movimiento terraplanista que piensa que la Tierra es plana. Entonces, ¿cómo refuta ese tipo de cosas? Bueno, mostrando en nuestro caso el ridículo de ciertos temas que ya han sido comprobados. Entonces, para poder crear contenido, los personajes sirven muchísimo porque son tu alter ego. Los personajes sirven para decir cosas que no dirías, como en mi caso Ricardo Borja. Puedes ir construyendo a través de tus fortalezas o a través de las necesidades comunicacionales que tú vayas identificando. Cuando creas contenido tienes que tener una estrategia, eso es importantísimo.
Y la gente se olvida, o también las agencias, los institutos, las universidades y los mismos medios de comunicación se olvidan de que para tener impacto y para que sirva todo esto hay que tener una estrategia digital. Yo les puedo explicar cómo sacar contenido, pero una de mis partes de especialidad dentro de la construcción de contenido es la estrategia digital. Cómo yo identifico temas, cómo yo tengo una línea editorial y cómo yo identifico tendencias para que los temas complejos puedan abstraerse y sentirse más ligeros. Hay que aterrizar las ideas, tenemos que estructurar las actividades, medir los logros y optimizar tu trabajo, porque no suele sacar videos por sacar. Cuando tú tienes una cuenta, tienes que ir midiendo todo lo que haces y eso es importantísimo. Preguntas básicas para iniciar dentro de la creación de contenido. ¿Cuál es tu público objetivo? Eso es básico. ¿Cuáles son las plataformas a las cuales tú quieres llegar? Porque tienes que analizar la plataforma y su esencia, la coyuntura de que se está viviendo. ¿Cuál es el estilo que tú le quieras imprimir? Como les decía antes, no existe un estilo único. Hay informativo, hay parodias, hay muchas maneras de contar cosas. El punto es cómo tú identificas y cómo tú analizas tu público y tu tema para llegar con tu estilo. Y finalmente, la pertinencia, que es importantísima y que tiene que ver esto con cómo tú manejas y cómo nosotros manejamos la línea editorial. El público objetivo. En redes sociales no existe la masificación. Cuando te dicen quiero hacer un video y quiero llegar a todo el mundo, eso no existe. En redes sociales no puedes llegar a todo el público. Tienes que analizar tu público objetivo para que tú puedas segmentar sus características. Y en este caso, la edad, las generaciones son muy distintas. El género, en nuestro caso en Indeciencia, nos siguen más mujeres que hombres, entonces nosotros tenemos que ir trabajando sobre eso. Y nosotros tenemos que también entender cómo llegar a ese público, posición geográfica, como se habla en Argentina, como se habla en Ecuador, como se habla en México, no es igual, son temas totalmente distintos. Los valores representativos, en nuestro caso en Indeciencia tenemos 3 puntos específicos de temas y valores que nosotros defendemos. La primera es el medio ambiente, la lucha ambiental. La segunda es la lucha social y finalmente los derechos humanos. En la justicia social, lo que hemos hecho nosotros es trabajar con ciertos temas en los cuales se han violentado derechos básicos. Por ejemplo, hicimos uno que tenía que ver con esclavitud moderna en Ecuador de la empresa Furukawa. Nos fuimos hasta Santo Domingo y evidenciamos de primera mano cómo un grupo de abacaleros, porque abaca es como la planta que se utiliza en esa empresa, y cómo personas no han sido reconocidas y no podían salir de esas plantaciones durante más de 50 años, donde gente no tenía ni siquiera cédula de identidad, que es acá como nos identificamos nosotros, donde les cobraban por utilizar implementos de trabajo, donde les cobraban por vivir en esas tierras. Eso se llama esclavitud de gleba, que fue reconocida ya por la Corte aquí en Ecuador, pero nos fuimos a tratar ese tema. Eso es justicia social. Entonces, son nuestros valores representativos que nosotros defendemos y que son temas sobre los cuales trabajamos. Evitar la masificación del mensaje, como les comentaba, no podemos llegar a todo el mundo, eso no pasa, eso es imposible en redes sociales porque está diseñada para que existan nichos de interés. Hay que pensar a través de generaciones y gustos específicos. Hay gente millennial, hay gente centennial, hay gente boomer, y yo no digo cuál es mejor o peor generación, cada cual tiene lo suyo. Por ejemplo, nosotros los millennials somos una generación excesivamente intransigente que nos encanta luchar, nos encanta pelear, nos encanta tener, queremos buscar las soluciones queremos soluciones más sencillas a los problemas más complejos. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos gusta hacer militancia en redes sociales. Entonces somos una generación muy compleja donde nosotros eh, no, digamos que somos un poco cómodos en ese sentido los millennials. Nos peleamos por temas que todavía no tienen un desarrollo tan grande, pero eso somos los millennials, por ejemplo. Los centennials, que son la generación que viene abajo de la mía, que digamos son gente de 23, 24 años, son personas que ya nacieron en redes sociales, ya nacieron cuando existía el Internet, ya es un lenguaje común para ellos, pero ellos tienen una visión mucho más desoladora de lo que se viene en el mundo, también cómo llegamos a ellos. Las personas que son, por ejemplo, los boomers, que es como esta construcción de las personas mucho mayores, cómo ven el mundo ellos. Entonces, el público objetivo te sirve para ver cuál es el lenguaje, cuál es la construcción comunicativa de cada uno de ellos. Y
Esto nos sirve para tener una guía de uso de plataformas. Las personas que están en Facebook no están específicamente en TikTok o no están en YouTube. Entonces, nosotros tenemos que tener un entendimiento de estas redes sociales para saber en cuál me inserto y cómo la trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importantísimo el dónde contar. La red social que tiene mayor cantidad de usuarios actualmente es Facebook. Sin embargo, no todos son usuarios activos. La mayor red social en la región que tiene índice de crecimiento es TikTok y está creciendo bastantísimo. Entonces, probablemente en unos años, dependiendo de la coyuntura política, puede ser TikTok la red social con mayor actividad, por ejemplo. La gente de 40 a 50 años tiene más actividad en Facebook. La gente millennial como yo utilizamos más Instagram y los centennials y los adolescentes utilizan más TikTok. Entonces, entender que cómo cada red social tiene su público nos ayuda a crear una estrategia de mensaje, una estrategia para saber dónde nosotros podemos ampliar nuestros esfuerzos. Yo siempre les digo cuando doy asesorías a diferentes proyectos que no podemos tener presencia si no tenemos los recursos, obviamente, en todas las redes sociales. Tenemos que escoger bien en qué red social nosotros vamos a trabajar. En el caso de Indeciencia, nosotros escogimos trabajar en dos redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y de esas redes sociales que son, en este caso, las que tienen un índice de mayor crecimiento y que son como las más populares actualmente, les voy a contar cuáles son las características que deberían tomar en cuenta ustedes si es que quieren crear contenido. Eh, Primero, en Instagram es personas de 25 a 35 años, mayoritariamente millennials, como les contaba. Está entre las tres redes sociales con mayor número de usuarios activos en el mundo y actualmente se está utilizando Reels, muchísimo Reels, que son estos videos en vertical. Los Reels generan alcance, es decir, a cuántas personas llegas. Y el post, que son, digamos, fotografías o carruseles, esto genera comunidad, es decir, afianza ese vínculo que tienes con las personas que te siguen. El contenido gráfico se prioriza en carruseles y una recomendación aquí muy grande es que siempre se utilicen historias, porque las historias son como ese primer contacto que tú tienes con la cuenta que estás siguiendo. ¿Qué pasa con TikTok? TikTok es una red social, digamos, mucho más joven, mucho. Yo digo que TikTok siempre nos fregó la parte cognitiva. No sé si ustedes piensan lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros nos acostumbramos a muchísimos estímulos. A mí me ha pasado que no puedo ver una película sin ponerle pausa. Antes yo me jalaba 3 películas cuando tenía 23 años. Ahora tengo que ponerle pausa constantemente. Entonces, TikTok nos fregó la concentración. Si han visto los videos que tienen en TikTok, que es la mitad, yo que sé, un podcast y abajo una persona limpiando una alfombra, es porque TikTok o las personas que hacen contenido te quieren estimular visualmente. Y están buscando eso, porque las redes sociales quieren captar tu atención. El algoritmo está diseñado para que no te vayas, para que estés consumiendo constantemente, para que tengas el multitask muy activo. Entonces, se basa en eso, las redes sociales. En TikTok, el público es de 16 a 23 años, mayoritariamente. Es la plataforma con mayor índice de crecimiento, como les comentaba, y se prioriza el formato vertical. En redes sociales actualmente, y hasta que se diga lo contrario, y hasta que cambien los celulares, todo el contenido que ustedes suban tiene que ser en vertical. ¿Por qué en vertical? Porque nosotros cuando tenemos un celular lo consumimos de esta manera. Y si le das la vuelta ya perdiste un segundo y la gente se aburrió y te scrolleó, se fue. Entonces todo el contenido que nosotros creamos siempre es en vertical. Se prioriza también el minuto de base, es decir, contenido de 1 minuto que se va extendiendo. Se trata de la cantidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros creamos contenido en redes sociales y nosotros cuando trabajamos en campaña, a veces nos piden que en un video contemos todo. Y no es así. No se debe trabajar sobre un video, se debe trabajar sobre una serie. Vamos a trabajar ahora con Climate Tracker, que es un medio internacional regional sobre las fake news relacionadas con eh, la transición energética. Entonces, lo que les propusimos a ellos es hacer una serie de videos donde topemos tema por tema, de 1 minuto y medio cada uno. Entonces, cuando ustedes quieran crear contenido, lo que tienen que hacer es no quedarse solo en el video largo, sino más bien proponer pequeños videos porque tienes incluso más oportunidades de pegar en uno de esos 5 videos que en uno solo. Entonces, cuando planifiquemos contenido, nosotros planifiquemos a través de partes de video, una serie, capaz de una serie que va contando una continuidad, que mantenga una estética o que mantenga un eje
central con un concepto. En este caso, lo que estamos proponiendo es un falso documental y hacerlo con estilo The Office, nosotros en este contenido que estamos haciendo para este medio internacional. El dinamismo y los cortes rápidos son clave. Es corte, 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 digo frase, corte, se mueve el presentador de un lado para el otro, ponemos diferentes imágenes. Entonces, la idea es que no sea plano. Como les contaba que el algoritmo prioriza los estímulos, mientras más corte, mientras más movimiento, mientras más dinamismo, la gente se queda. Y es una disputa. Actualmente, TikTok, hace unos 2 meses yo había puesto eso porque parecía que TikTok se iba ya de Latinoamérica a Estados Unidos, pero hay que tomar en cuenta, y puse esto de Estados Unidos porque es una cosa importantísima. Las redes sociales, si bien es cierto, nos dan cierto tipo de libertades, son manejadas por ciertos magnates. Elon Musk, Mark Zuckerberg. Entonces, acá es una empresa china. Entonces, todo lo que vamos viendo siempre tiene que ser con una mirada crítica, porque el algoritmo es controlado por seres humanos y los seres humanos priorizan cierto tipo de contenido que está alineado a las pasiones y deseos de la persona o el CEO que está arriba manejando todo esto. Como les iba contando cómo hacemos cada cosa, nosotros analizamos siempre la coyuntura. Y nuestro contenido siempre es dinámico, son sketches, son explainers, siempre estamos sobre la jugada. ¿A qué me refiero con coyuntura? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los temas en tendencia? ¿Cuáles son los personajes de los que se está hablando? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes hizo la tendencia de eh, el arte de Ghibli, que fue con ChatGPT? Me imagino que alguno de ustedes sí se hizo su foto, pasó por ChatGPT y salió en estilo Ghibli, que después eh, hubo una polémica súper grande de la utilización de agua sobre estos motores y sobre estos sistemas de enfriamiento. Bueno, esa es una tendencia y hacer contenido sobre esto sirve bastante. ¿Y por qué es importante la coyuntura? Porque la coyuntura nos muestra de qué está hablando la gente en ese momento. No tienes que explicar mucho, la gente entiende ese lenguaje, entiende ese simbolismo, entiende lo que está pasando. Y si tú trabajas sobre la coyuntura, es más fácil que un tema complejo pueda ser entendido por las personas. Pueden ser series, pueden ser personajes, pueden ser películas, pueden ser canciones. Hace creo que 10 minutos o hace 30 minutos salió uno de los trailers de Superman y eso está en tendencia. Entonces se pueden hacer cosas sobre eso. Lo que nosotros intentamos siempre hacer en Indeciencia es tomar temas pop, como les decía, de la culture, temas pop, y eh, incluirlo dentro de temas científicos. Por ejemplo, nosotros hicimos un tema que tenía que ver con los disruptores endocrinos, que son estos metales pesados que hay en los envases de diferentes cosas. Incluso los disruptores endocrinos nos afectan al sistema endocrino humano, y esto incluso está dentro de la pintura. Entonces, hay plomo en la pintura, por ejemplo. Y solo la exposición continua al plomo nos afecta. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos todas estas investigaciones que nos habían pasado y lo hicimos al estilo de La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe creo que es un contenido que rebasa fronteras, rebasa generaciones y es un lenguaje común para la gente. La gente entiende que estamos parodiando. Entonces, cuando piensan que estamos molestando con la Rosa de Guadalupe, la gente se queda porque se está entreteniendo. Pero a través del entretenimiento estamos dando un mensaje claro, que es dentro de los biberones, por ejemplo, en Francia de bebés, hay disruptores endocrinos y eso afecta al desarrollo de los niños. En latas también hay, por ejemplo, la resina hipóxica tiene estos disruptores y les terminan afectando. Entonces, esto nos va ayudando, este tipo de referencias nos sirve para construir narrativas atractivas, porque no es lo mismo decir los disruptores endocrinos nos están matando que utilizar a la Rosa de Guadalupe y parodiar con eso y explicar lo que está pasando a través de un capítulo de Televisa, por ejemplo. Elementos referenciales para construir el mensaje. Podemos utilizar memes, podemos utilizar música, podemos utilizar personajes de la cultura popular y debemos que evitar utilizar contenido fuera de tiempo. Algo que pasa bastante con la creación de contenido es que seguimos utilizando memes antiguos o, yo qué sé, series que ya no tienen tanta vigencia en la actualidad. Y eso te muestra como un personaje, digamos, viejo, obsoleto. Lo que menos queremos hacer en redes sociales cuando creamos contenido es sentirnos como actores que estamos invadiendo un espacio de ocio. Es como cuando tú estás viendo YouTube y te meten publicidad. ¿A quién no le molesta eso? A mí me molesta. Y yo sí
tacho ese producto, esa marca. O sea, no, estás invadiendo mi espacio. Estoy viendo de YouTube y me metes algo de eso. Ya, básicamente es lo mismo. En un espacio que se nota que es jovial, que se nota que es dinámico, que tú pongas con un meme de hace años, es como que se siente viejo, como que se siente que no está sobre la jugada. Entonces hay que evitar este contenido fuera de tiempo. Hay que revisar otras plataformas. Y puedes incluir temas que tienen que ver con entretenimiento, deportes, política, local, global. O sea, todo puedes servir para que tú vayas construyendo esta narrativa. ¿Cuál es el estilo que quiero transmitir? Hay muchos estilos. A lo que nosotros nos está sirviendo bastante es hablar desde un punto de vista sarcástico, irónico, humorístico. O sea, eso nos sirve a nosotros porque lo hemos desarrollado. El humor es un poco difícil de trabajar al principio. 3 años nos tomó a nosotros poder desarrollar todo esto. 3 años que la gente entienda que estamos bromeando, porque a veces la gente se ofendía. La gente cuando bromeábamos acerca de, yo qué sé, en Ecuador las masacres carcelarias, porque nosotros bromeamos con todo. O sea, nosotros nuestro humor es de ese tipo. O con los asaltos o con que somos el país más violento de la región, porque sobre la desgracia algo hay que hacer, ¿no? Y por lo menos nosotros nos reímos de nuestra propia desgracia y informamos con eso, la gente se ofendía. Pero fueron entendiendo que cada personaje responde a una carencia social y fueron entendiendo. Por eso es importantísimo la comunidad, crear esa comunidad que entienda nuestros lenguajes, que entienda nuestros simbolismos, que entienda quién es Ricky, quién es José, que es mi compañero, que son personajes, ¿no? También puedes hacerlo de un tono informativo que es válido también, pero el punto de todo es construir ese mensaje. Puede ser institucional y puede ser apelativo en emocional, pero cuando escogemos nuestro mensaje en divulgación científica y para que funcione, ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. Tiene que siempre entenderse que este debe ser un tono amigable, un tono donde las personas no se sientan tontas, no se sientan bobas. Mucho, o sea, aquí hay personas que deben tener una especialización muy grande en cierto tipo de temas, biólogos, gente que sabe de derecho, gente que sabe de finanzas, es tu campo de especialidad. El punto de esto es que la gente no se sienta ofendida porque no entiende, sino más bien explicarle, pero no explicarle con palabras técnicas, sino con pequeños mensajes digeribles haciendo metáforas, haciendo comparaciones con la cultura popular, y es lo que hacemos nosotros y nos especializamos. Por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me gusta mucho es las series animadas. Me gusta muchísimo a mí. Entonces, hace un tiempo hubo un descubrimiento en Ecuador sobre unas ranas de cristal. ¿Qué hice yo? Utilicé el concepto de la generación de cristal, que dicen que somos nosotros, que nosotros nos quejamos por todos, que nosotros no aguantamos nada, que nos encanta la corrección política y bla, bla, bla. Entonces hice esa comparación de la generación de cristal con las ranas de cristal, que eran transparentes, y funcionó bastante bien. Esa es la idea, como no lanzar como que aparecieron ranas de cristal, o que es mejor ¿en qué se parece la generación de cristal con las nuevas ranas de cristal? Creo que es mucho más dinámico, creo que es una conversación mucho más sencilla y simple que te puede ayudar a hacer y llegar a más personas. Tenemos que humanizar el mensaje. Por eso cuando hacemos contenido mostramos caras, mostramos personajes, mostramos personas reales, personas en situaciones cotidianas que muestren acciones reales que sirvan para poder ejemplificar los resultados de las investigaciones. Cuando estamos hablando de desigualdad, hablamos de cifras, tenemos cifras, pero qué mejor que representar esas cifras a través de una actuación o a través de situaciones reales que se están viviendo, porque las cifras tienen que ser descritas, tienen que ser narradas, tienen que ser mostradas. La gente entiende más un dato a través de una vivencia que algo suelto, porque en Ecuador una de las provincias con mayor niveles de pobreza es Esmeraldas. Es una provincia fronteriza con Colombia. Y aquí en la capital, en Quito, nosotros o muchas de las personas no entienden por qué hay índices de violencia tan grandes allá en Esmeraldas, pero eso responde a falta de oportunidades y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, ¿cómo sacamos esa realidad de Esmeraldas y la traemos acá, a Quito, y mostramos por qué la gente migra, por qué la gente se dedica a ciertas cosas? Ese es el punto de todo, cómo nosotros ejemplificamos esas realidades. Y hay que construir una estética audiovisual armonizada. Lo que decimos, si nosotros nos mostramos como personas joviales, buscamos colores que representen eso. En nuestro caso, el naranja, que es vivaz,
que es un color que te activa, que te enciende, que te llama la atención. La pertinencia es importantísima y esto tiene que ver con el trabajo editorial. Yo me encargo básicamente de la pertinencia. ¿A qué me refiero con esto? Es el criterio editorial, el tiempo de la información. Hay temas que se deben tratar en ciertos momentos y hay temas que se deben dejar enfriar. Temas que cuando la gente está muy susceptible o la gente todavía no lo acepta completamente, no puedes bromear con ciertos temas. Entonces tienes que dejar que el tiempo pase, tienes que dejar que el chiste se enfríe y después lo puedes tratar. O hay temas que tienen que tratarse ese momento, porque si en ese momento no se trata, pierdes la oportunidad. Hay que ver el ánimo de la audiencia, cuál es la urgencia de. Ya en esto te evitas malos entendidos, evitas que tu audiencia se moleste contigo, porque hay que ser muy pertinente en las cosas que se dicen, en las cosas que se hacen, y hay que buscar mucho este balance entre actuar de manera rápida que actuar de manera responsable. La conceptualización de la idea es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros eh, construimos ideas, construimos una plataforma de difusión, porque son las cosas que nos van a identificar. Tenemos elementos referenciales, como lo habéis comentado. Por ejemplo, se utiliza bastante los Simpsons. Yo ya no recomiendo utilizar Simpsons en memes o en creación de contenido, porque ese es un contenido, digamos, es algo ya muy old millennial. Y las nuevas generaciones que están en redes sociales ya no son tan empáticos, ya no conectan tanto con los Simpsons, por ejemplo. Hay que revisar la plataforma, como les comentaba, que es un resumen rápido, identificar las tendencias, evaluar la coyuntura, que es algo importantísimo. ¿Cómo se construye? Yo cuando doy talleres mucho más largos, enseño cómo hacer guiones, que es importantísimo, pero aquí les voy a dar un poco de tips de cómo lo hacemos nosotros. Miren, aquí yo hice tres personajes diferentes. Es un científico, es un loco y el otro es un filósofo. Entonces mostré como tres alter egos. ¿Qué hacemos con la información? Menos es más. Cuando haces contenido no puedes meter toda la información en un video tan corto. Tienes que escoger bien tu información, bien las palabras claves, bien tus mensajes claves, los highlights, para que puedas dar lo importante. Y después puedes sacar en otro tipo de videos lo que te restó que crees que es importante. Hay que siempre identificar las ideas más importantes. Hay que humanizar los datos, hay que recrear, hay que actuar, hay que darle vida a esos datos. Es importante eso, jerarquizar la información. ¿Por qué es importante? Porque ¿saben ustedes cuál es el tiempo de atención que tienen las personas en redes sociales? 3 segundos. Tú en esos 3 segundos tienes que captarle. Tú en esos 3 segundos tienes que agarrar la atención de la persona para que se quede. Y el algoritmo, por ejemplo, en TikTok, lo que más prioriza es el tiempo que se queda la persona en el video. En 3 segundos tú ya le captaste, tienes que intentar que se quede más tiempo y que repite y que comparta. Entonces, si tienes 3 segundos, ¿qué tienes que hacer tú? Poner lo más importante, lo más impactante, lo más llamativo al principio. No puedes ir con una introducción, un desarrollo y la conclusión. No, la conclusión, lo más importante, los resultados van adelante, primero. Esto encontré a través de esto. Hay que traducir los conceptos complejos. No podemos hablar de péptidos, no podemos hablar de gentrificación, por ejemplo. Tenemos que mostrar ejemplos, tenemos que hacer comparaciones, tenemos que mostrar realidades para que la gente vaya entendiendo y obviamente complementar las fuentes. Lo último que les quiero contar es que cuando tú creas contenido y lo que hicimos nosotros, tiene que tomarse en cuenta a través de la parrilla de contenidos. Tienes que revisar la coyuntura. Tienes que revisar los días de mayor y menor tráfico que tiene la plataforma. Los horarios destacados también son importantísimos. Por ejemplo, yo les recomiendo, en Ecuador funciona, hay que revisar también la región horaria y todo ese tipo de cosas, pero en Ecuador funciona bastante bien de 7 a 9 de la noche. Diversificar formatos, no te cases con una sola cosa que tú haces. Hay que replicar contenidos. Lo que haces en redes sociales, en TikTok también te puede funcionar en Reels, pero puedes ir diversificando en horarios. Y hay que construir un ecosistema. Puedes hacer una narración que incluya fotografías en carruseles, una infografía con los puntos claves y Reels y TikTok. Todo lo que hacemos nosotros es a través de investigaciones científicas y hacemos muchas parodias sobre diversos elementos y diversos formatos que han funcionado en televisión, pero nosotros lo parodiamos. Por ejemplo, aquí tenemos el Art Attack, que es de Art Attack, y hablamos de la deuda del petróleo con la Amazonía, por ejemplo. Entonces, tratamos de ese tema científico con datos, pero dentro de un elemento y un personaje reconocible que es de la televisión,
que es de harto ataque. Como les contaba antes también, hablamos de La Rosa de Guadalupe, de Quién quiere ser millonario también hemos hecho eso. Hemos hecho sketches donde ejemplificamos la relación que tiene un padre con su hijo, sketches que tienen que ver también, por ejemplo, con la relación que tienen amigas entre ellos, una relación y ese tipo de cosas. Entonces, siempre intentamos armonizar la información en situaciones cotidianas o si no hay situaciones cotidianas, bueno, en lenguaje sencillo con elementos codificables para las diferentes generaciones, en este caso millennials y centennials. Lo que yo les recomiendo es que ustedes tienen el conocimiento, deben tener un conocimiento muy específico en su área y tienen una red social, tienen un teléfono donde ustedes pueden hacer mensajes y contenido de valor para llegar a muchísimas más personas. Entonces yo les animo a que su voz, que es importante, sea utilizada con la responsabilidad y también con las herramientas que tenemos a la mano, porque muchos de los grandes, buenos y valiosos influencers y líderes de opinión son personas que tienen un conocimiento totalmente distinto a la comunicación, pero tienen algo valioso que decir. Y ese contenido valioso está en ustedes y se puede hacer a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación tan enriquecedora. Qué valioso que a través de contenidos que educan, sensibilizan y transmiten las realidades ambientales podemos transformar la información en inspiración y movilización, como fue en los casos de éxitos que nos compartiste con la protección de la Reserva de la Biosfera de Chocó Andino y el Parque Nacional Yasuní. Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas. Nos quedan unos minutitos. Si el público tiene alguna inquietud o comentario, lo pueden hacer a través del chat o activar su micrófono para participar. Pero para empezar, me encantaría preguntarte, ¿qué te motivó a especializarte en divulgación científica y climática? Si hubo algún momento clave que te llevó por este camino. Yo creo que la vida es rara en realidad, porque yo entré a estudiar comunicación porque quería ser periodista deportivo. A mí me gusta muchísimo el fútbol. Pero la vida te va llevando por diferentes lugares, la vida te va colocando, creo que en el momento preciso donde tienes que estar. Entonces, yo siempre desde niño me interesó mucho el tema ambiental, sobre todo el desperdicio de agua, me desesperaba cuando era niño. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a conciencia y encontré mi nicho, encontré cosas que a mí me interesan y cosas que no se están hablando. Entonces, más allá de yo buscar eso, creo que la oportunidad me llegó y la oportunidad la tomé con responsabilidad. Porque me di cuenta que necesitas mover estos temas, necesitas incentivar a la gente, necesitas apasionar a la gente, pero no de una manera de echarles la culpa a ellos, sino de mostrar su sin razón, mostrar la ridiculez de las ciertas decisiones. Y creo que todos estos tipos de temas se pueden tomar con humor. Yo creo que nos podemos reír de muchas cosas en la vida. Nos reímos de nuestra propia desgracia, porque en un país como el nuestro, que es Ecuador, donde a diario nos pasan tantas cosas, desastres naturales, malas decisiones políticas, delincuencia. ¿Qué nos queda? Pues reírnos por lo menos para que se vean este tipo de realidades. Entonces yo creo que a través del humor, a través de estos formatos experimentales, es posible mostrar cierto tipo de realidades. Entonces yo me considero una persona media ñoña, me gustan mucho los cómics, me gusta mucho el fútbol, soy FIFAs también, me gusta el fútbol, me gustan los videojuegos, me gustan las series, entonces dije, ¿por qué no? Tomar todas estas cosas que mi mamá dijo que nunca me iban a servir y utilizarlas para un bien común, que es la divulgación científica. Ay, me encanta. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, qué bueno que pues la vida te fue llevando a esta área de la divulgación científica. También tenemos otra pregunta por el público. Vicente nos comenta, ¿cómo crees que el consumo masivo de contenido ligero afecta la capacidad de las personas para profundizar en temas más complejos? Y sí es un tema difícil, porque cada vez van apareciendo más herramientas, por ejemplo, ChatGPT, estudiantes universitarios que dependen más de esta herramienta y que no puede ser todavía regulada, es complicada. Pero yo creo que más allá de ver, más que verle un problema, también creo que es una oportunidad para nosotros a través de este contenido Snack poder entender el algoritmo y intentar dar mensajes claves. Porque si no puedes profundizar, que sería lo básico para poder entender un tema, por lo menos dar lo importante y necesario. Las redes sociales nos están fregando la parte cognitiva, esa es la verdad. No te puedes concentrar. Las redes sociales
en unas 2 generaciones más o en una generación más, que son las que vienen atrás de nosotros, nos vamos a dar cuenta que necesitan cierto tipo de estímulos para sentirse motivados o capaz que no pueden dormir y tienen otro tipo de síndromes de falta de un TDA, por ejemplo. Entonces, es el contenido denso, espeso, el contenido ilustrativo, que es de lo que te habla la culture, es, es lo difícil de darle a la gente, porque la gente ya no consume tanto documental. La gente, por ejemplo, esta película Oppenheimer, que me parece una muy buena película, pero en redes sociales se estaban quejando de que la película era muy aburrida, que la gente, que era muy espesa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, porque no vamos a cambiar cómo la gente consume la información, y eso tenemos que tener clarísimo porque el algoritmo es el que manda, Mark Zuckerberg es el que manda, Elon Musk lastimosamente es así. Tenemos que encontrar una oportunidad dentro de todas esas dinámicas que nos terminan irritando y que nos terminan afectando. Nosotros los creadores de contenido, y por eso les hablo de contenido de valor y de responsabilidad, ese es el punto, entender cómo funcionan las redes sociales, entender cómo funciona el algoritmo y a través de eso atacar ahí y dar contenidos y cápsulas valiosas. Claro, qué valioso esto de modificar, o sea, de el sistema desde adentro, siendo parte de, aprovechando pues toda esta información que se sabe del algoritmo y de cómo funcionan redes, pues para transmitir contenido de valor y que tenga esta responsabilidad social y cultural. Estaban preguntando mucho para conocer más sobre ti, compartí en el chat el evento con tu trayectoria y ahorita estoy compartiendo también en el chat los enlaces a las redes sociales de los laboratorios y más de tu trabajo para los que quieran ver más sobre tu contenido y demás. Y si tienes espacio, también tenemos eh, otra pregunta de cómo manejar, Silvia nos pregunta, que me parece esto también súper relevante, cómo manejan los mensajes de los haters, lo ignoran, bloquean, responden, cuál es ahí el proceso. Toma tiempo, porque antes a mí me afectaba todo. Me decían que tenía los pantalones muy pegados, por ejemplo. Me decían que eso ya no se usa, que me decían alguna vez también que hablaba muy rápido, cosas de ese tipo. Pero creo que es gestionar también tu parte emocional y saber que hay ciertos comentarios que son con saña y otros que no, porque nos han caído tantos trolls a nosotros por hablar de temas que no se quieren que se hablen. Por ejemplo, cuando nos metemos en temas políticos, obviamente nos va a caer el troll de parte y parte. Pero lo que yo hago es siempre intentar desconectarme. Eso me ayuda muchísimo. Y siempre es cuando yo quiero una opinión real, voy a las fuentes reales, que son mis colegas. Entonces, ahí, si me equivoqué, les mostré, me dijeron, si te equivocaste, ok, ahí sí, acepto. Me desconecto un rato y me doy cuenta que no todo lo que dicen en redes sociales, y eso hay que ser muy claros, es con una intención constructiva. Obviamente te tiran a dañar. Se van a meter con tu apariencia, se van a meter con tu manera de hablar, se van a meter. José, que es mi compañero con el que trabajo, él es homosexual. Entonces siempre se meten con eso. Y es como ir entendiendo que es odio. Cuando identificas el odio, es mucho más fácil sobrevivir en esta jungla digital. Sí, claro, qué valiosos los consejos que nos das, porque qué fuerte que es también todo el hate que se recibe a través de redes sociales y qué importante es tener herramientas de gestión emocional para transitar todo esto y ver que también es una realidad virtual que no afecte nuestra realidad física todo el tiempo. Ya como última pregunta de Mario Juárez, nos comenta si crees que existen, o bueno, existen límites en los derechos de autor al hacer una parodia. Yo creo que sí existen cuando tú estás monetizando con eso. Cuando tú empiezas a monetizar sobre contenido ajeno, ahí hay un límite que no tienes que sobrepasar. Cuando estás utilizando para crear contenido con un fin, digamos, mucho más social, creo que ahí es un espacio de neutralidad donde puedes evitar. Nosotros hemos utilizado a la Rosa de Guadalupe, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, el Art Attack, que les mostraba que era de Art Attack, hemos mostrado Quién quiere ser millonario, hemos utilizado MasterChef, utilizamos muchas cosas, pero no es como un fin comercial, sino es como un fin mucho más social para develar una realidad mucho más fuerte. Dentro de redes sociales sí hay una política muy fuerte de copywriting. Por ejemplo, en TikTok no puedes utilizar ciertas canciones.
En YouTube también van a poder utilizar, creo que más de 3 segundos de ciertos videos. Entonces, hay que entender bien y conocer mucho de cómo funcionan redes sociales en cierto tipo de contenidos y también cierto tipo de empresas que no permiten que utilices su contenido para evitar que te den de baja el video. Pero en cuanto a parodias, es una parodia. A la final, si no tienes un feed comercial de esto, pues te funciona bastante bien. Nosotros también hicimos alguna vez algo con la película de Barbie. Estábamos molestando con eso, que era para mostrar una investigación sobre el tráfico de ciertas partes del jaguar. Entonces ahí es como una inspiración, es como una parodia, que no es como tanto derecho de autor, sino es basarse en... Y si nos ponemos un poco más finos en cuanto a teoría de remix y de refritos, todo es un remix de todo. Entonces, lo que existe ahora es porque ya existió antes, pero se está actualizando a la actualidad, a la modernidad. Y qué valioso, gracias por tu respuesta y qué valioso usar este entretenimiento que ya impactó tanto a una generación como por ejemplo la mía fue el de Art Attack y ver el sketch que hicieron de Art Attack que yo se lo compartí a mis papás y compañeros y todos, obviamente la generación de nuestros papás que también veían lo que nosotros entendían claramente la referencia y fue un contenido muy importante el que se compartió sobre, me parece que será la minería ilegal en la Amazonía. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación activa en esta sesión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la conferencia y se lleven aprendizajes claves sobre cómo transmitir mensajes que conecten e impulsen a la movilización climática. Lamentablemente el tiempo ya nos corre, entonces estamos dando cierre a esta conferencia. Agradecemos nuevamente tu presencia, Ricardo, por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias. El gusto fue mío, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en nuestra próxima conferencia del Centro Virtual de Acción Climática. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche.